128. Esta es más fuerte, esta se puso todavía más tremenda. La mitzvah 228 dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado de incinerar a los que transgredan alguna determinada mitzvah. Y es lo que está escrito en Levítico 20:14. Vamos a la fuente de la Torah, Levítico 20:14, y este sí está específico. Así que aquí no hay manera de decir que es tradición o algo. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 12. Vamos a ver si en el chat hay alguien que ha escrito algo. Y Absalón también lo colgaron. Bueno, sí, él se quedó enganchado un poco. Bueno, dice en el 12, un hombre que se acueste con su nuera, es decir, la calá, la candidata del hijo para su matrimonio, aquí es su nuera, entonces han de morir ellos dos. Fíjate tú, un hombre que se acueste con su nuera. Aquí dice calá. La palabra calá es novia, pero claro, hay que explicarlo, siempre lo recalco. Calá más que novia significa candidata del padre para el hijo. ¿Ya? Candidata del padre para el hijo. Por eso dice calató, la calá de él. Claro, si yo traduzco su novia no se entiende. Entonces, por eso en castellano ponen su nuera, pero es que tampoco es que fuera exactamente ya su nuera, sino que estaba en candidatura. Era la postulada o era la que estaba en un compromiso. Y entonces esto abarca a la nuera, a la prenuera, si es o a la candidata de nuera o algo así. ¿Está? La prometida, correcto. Algo así, ¿no? Entonces, está mostrando que si la mujer tenía el estatus de calá, o sea que está prometida en matrimonio, no necesariamente ya se ha casado, sino que está en el proceso y el padre del joven se acuesta con ella, han de morir los dos. Mira que dice aquí, Tevel Asu de Meihem Bam. Han hecho Tevel. Esta palabra es muy curiosa porque pareciera ser inclusive un modismo, porque resulta que etimológicamente la palabra Tevel inclusive tiene que ver con sazón, con ponerle sazón a algo. Aquí, según lo que he podido investigar previamente, parece ser que es una especie de modismo. Tevel estaría asociado como al hecho de hacer algo contrario al sabor, ¿ah? Contrario a lo que sea sabroso, contrario a lo que sea agradable, pues todo lo contrario. Entonces se llama Tevel. Tevel Azú, es una palabra difícil de traducir. Es aquí por eso donde los traductores o los que hacen versiones pues pueden discrepar. Me gustaría saber inclusive cómo lo han traducido. En el versículo 12 algunos pueden poner perversión, vileza. Bueno, aquí viene ya el castellano a adornar con palabras un poco que traten de ilustrar qué es lo que han hecho. Pero en hebreo dice Tevel. De hecho, pudiera buscar aquí en esta herramienta que tengo aquí siempre cuando consulto algunas etimologías. Es una página muy curiosa, Wikimilon, está todo, es un diccionario hebreo. Y en esta página, por ejemplo, uno puede buscar. No siempre están todas las palabras aquí, pero uno puede localizar algunas palabras y te va diciendo un poco la definición en hebreo directamente. Entonces, cuando ponemos Tevel, se dan cuenta que aquí no es esta porque Tevel, esta se pronuncia Tevel con Tzere. Tenemos que seguir bajando a la siguiente palabra que es Tevel. Aquí la tenemos. Tevel dice, bueno, esta es en lenguaje del Talmud. Tevel en el Talmud significa sazón, como le hemos hablado, ¿no? Algo que le da sabor a algo. Sin embargo, más abajo muestra en el lenguaje de la Mikra, de la escritura, que es una palabra que se refiere a un pecado despreciable, a algo que está en particular asociado con asuntos sexuales. Por eso no se traduce esta palabra, es difícil, porque claro, etimológicamente, repito, tiene que ver con sazón, con esto, y claro, no tiene mucho sentido. ¿Qué dice aquí? Esta palabra aparece 2 veces en la Mikra, con relación a 2 transgresiones en versículos en Levítico. En la enciclopedia bíblica está escrito, son transgresiones que es difícil encontrarles una precisión o asociarlas a algún tipo de transgresión que se pudiera parecer.
y por eso aparece también Isaías, Kiot mead mizar bejalat zam bepi al tablitam, Isaías 10:25. O sea que según la enciclopedia bíblica en hebreo, da a entender que se refiere a cuando no le puedes hallar el sabor a ese pecado, en sentido, repito, de clasificarlo, pero que es evidente que se trata de algo aberrante. Entonces, es difícil de traducir, ¿no? Vamos a ver qué otro comentario dice por aquí. Algunos, como Ibn Janach, relaciona la palabra con la raíz balal, que es confundir, en el sentido de mezclarse, como cuando dice en Génesis, porque allí confundió Hashem el lenguaje, y explica que la belilá o la mezcla, en este caso tiene que ver con algo que se lamenta, con algo que causa destrucción. ¿Ya? Es como cuando en cierto modo se pudiera parecer como cuando dice Pablo que el que peca en nivel de prostitución contra su propio cuerpo peca, por ejemplo, destruye su propio cuerpo, su propio tabernáculo, en fin. Entonces, pues eso, esta es la palabra Tevel. Repito, les invito a que en el chat me compartan cómo han traducido la palabra Tevel del versículo 12, Levítico 20:12. A ver si en las traducciones, pues, qué encontramos, para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Es una palabra, repito, de difícil traducción, porque ni siquiera en hebreo está claro cómo conceptualizarla. Aparece 2 veces y está relacionada con delitos sexuales. Y sobre todo cuando hay, como en este caso, una especie de deslealtad inclusive. Ahora vamos a ver el otro término. Y es aquí donde les quiero recordar esto. La Torá es su propio diccionario. Tenemos que buscar una palabra en la Torá y revolverla dentro de ella misma, en otros versículos, en otros textos, comparar y ver qué hay en común para que hayan utilizado esa misma palabra. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, y un ish, un varón, un hombre, cuando se acueste con hombre, con macho, con acostamiento de mujer, han hecho abominación. Ellos 2 serán muertos. Su sangre está en ellos. O sea, en otras palabras significa, ellos son responsables por su propia muerte. Aquí tengo que decirlo con nombre propio. Es precisamente aberrante que el señor César Silva, por ejemplo, que es un sujeto que anda por allí en YouTube y en las redes diciendo, haciendo alarde que sabe hebreo, que tiene un instituto, se presenta como fundador del Limud y cosas así, dice que es arqueólogo o ha estudiado algo parecido, que ha estado en Israel, pues precisamente se dedique a decir que es que la Torá no prohíbe la homosexualidad. Es impresionante. Y claro, cuando tú escuchas la argumentación que da, es absolutamente aberrante, repito, que tuerza de esa manera tan consciente las escrituras. Porque es que nada de lo que dice cuando explica este versículo tiene la más absoluta sustentación gramatical. Aquí está diciendo clarísimo, y un hombre que se acueste con varón. Él aquí trata de decir que Ed es el complemento directo y claro, por medio de esa trampiña se escapa y arma todo un escenario paralelo, pero resulta que justamente es aquí cuando sirve precisamente que nosotros, si tenemos una ambigüedad como la que él pretende decir aquí que hay, entonces vayamos al texto griego, vayamos al arameo, que son las traducciones que están haciendo luz precisamente sobre la manera correcta en que deberíamos comprender un texto. Entonces, claro, yo puedo ir aquí, por ejemplo, a Levítico 20 en la Septuaginta, versículo 13, por ejemplo. Permítame un segundo, que es que esta pantalla que se despliega sola me es incómoda a veces. Pero bueno, vamos a buscar la Septuaginta rápidamente para que comparemos. Y entonces, pues el señor César Silva se dedica a decir que no, que en ningún momento en la Torá está prohibida la homosexualidad, que eso se lo ha inventado y encima habla así despectivamente como que los cristianos o los ignorantes y tal, y él es entonces el erudito aquí, cosas así por el estilo, ¿no? Pero vamos a ir al verso 13 y que dice precisamente, dice que Jos Ankimete Meta,
meta es con. Si hubiese sido a, como dice él, y que está hablando es que cuando el hombre se acueste en otras circunstancias, no me acuerdo ahora muy bien cómo es que lo explica, pero aquí está diciendo meta en griego, y esta traducción la hicieron judíos. Así que, vamos, ellos perfectamente podían saber de gramática y diferenciar las ambigüedades. Además, no solamente por este hecho queda confirmado que lo estamos leyendo correctamente este ETS, sino que el Evangelio, que está como revelación de cualquier revelación y desvelamiento de cualquier ambigüedad, nos está diciendo que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, de los que se acuestan con mujeres, de los que tienen todo este tipo de desviación. Bastaría leer en Romanos capítulo 1 cuando dice que deshonraron sus propios cuerpos teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, como para que un sujeto de esto, repito, venga a decir hoy, aprovechando de que sabe un poquito más que el promedio, a decir que es que la Torah nunca dice esto. Así que él está cometiendo una aberración y está torciendo abiertamente la escritura. Y lo digo con toda la categoría del caso. Así que en este vídeo queda denunciada esa parte por si acaso se llega a encontrar eso por ahí. No, y les digo que no vayan a buscar a ese señor, porque se van a estrellar allí con un montón de cosas extrañas. Pero lo digo por si acaso alguno lo ha visto antes, o de pronto viene alguien a preguntarles acerca de él, etcétera. Pues mira, no, en lo absoluto no es para nada serio, no es para nada recomendable. Aquí me ponen Levítico 20:12, si un hombre se acuesta con su nuera, a ambos se les dará muerte irremisiblemente, pues han cometido pecado. Ya te ponen pecado, simplemente, ¿no? Abominación ponen acá, en el 20:12 pone Jaime. Bien. Entonces el versículo 13 está hablando, fíjate tú que en este caso el que hemos leído antes, el 12, no nos dice qué tipo de muerte van a llevar estas personas. El suegro con la prometida de su hijo. Tampoco nos dice de qué muerte van a morir específicamente los homosexuales o llamasle bisexuales o todas estas cosas extrañas que se están inventando hoy. El tema aquí es muy claro. Cuando un hombre se acueste con un macho con acostamiento de mujer, es abominación. Ellos dos serán muertos y su sangre está en ellos. Todavía no nos especifica. Pero llegamos al versículo 14. Y un hombre que tome a la mujer y a su madre, mira que está hablando de delitos sexuales, ¿eh? Una cosa bien curiosa. Un hombre que tome a la mujer y a su madre ha cometido zimá. Esta es otra palabra difícil de traducir porque la zimá es como cuando se habla de una cuestión bastante planeada con mucho tiempo, que se viene minando, que se viene implícito mucho el tema de la preconcepción del daño que vas a causar. De hecho, si vamos aquí, por ejemplo, a ver si aparece esta palabra vinculada en el diccionario, la palabra zimá, sí, aparece aquí. Mira que lo dice, conducirse de una manera no convencional y poco honrosa. También tiene que ver con conductas sexuales particulares. Y aquí dice Levítico 19 que la tierra se llenó de zimá cuando la gente empezó a prostituirse. Dios va a hacer cesar la zimá de la tierra y está siempre relacionado una vez más con asuntos sexuales, pero es una palabra de difícil traducción. Lo que está diciendo aquí es técnicamente que ha habido una planeación consciente de tiempo para llegar a obtener este tipo de cosas. Ahora, si de pronto seguimos investigando, el verbo zamam en hebreo se utiliza como cuando no tienes que ver con las consecuencias que van a venir después. No te importan las consecuencias. Eso también se llama zimá y puede tener aplicación en este caso. Cuando un hombre toma a una mujer y a su madre, eso se llama zimá. Es decir, te importa nada la dignidad de la vida humana ni nada. O sea, tú no tienes ningún tipo de consideración. ¿Cuál es la sentencia de la zimá? Serán quemados en el fuego.
En el fuego lo quemarán a él y a ellas. Mira qué importante la sentencia, ¿no? En el fuego los quemarán a él y a ellas para que no haya zima en medio de ustedes. Así que a partir de hoy, repito, vamos a tener que ir aprendiendo este vocabulario, como aprendemos a decir Wi-Fi, router, qué sé yo, TV, etcétera, DVD, DVD. Pues vamos a aprenderlo en la palabra tevel, que es lo que se le llama cuando un suegro profana a la prometida de su hijo, y zima, cuando un tipo simplemente toma una mujer y a su madre. Se llama toeva, voy a escribir las palabras aquí en el tablero para que nos vayamos aprendiendo. Se llama toeva a la abominación de la homosexualidad. Vamos a ver aquí entonces el vocabulario. Importante. Se llama, vamos a escribirlo aquí, que sí, hay que hacer este tipo de vocabulario porque no hay de otra. Se llama tevel al hecho de un hombre, digamos, meterse con la prometida de su hijo o hijastro, porque aquí es, como tiene el estatus de nuera o de prometida, pues ya vale igual sea su hijo o hijastro, ¿verdad? Hijastro, como quiera que sea el nivel en que ha llegado a ser su hijo. Se llama toeva al hecho de la homosexualidad. Eso se llama toeva. Y se llama zima al hecho de la, bueno, a esto no le tenemos palabra en castellano. No sé cómo se llamaría esto en castellano de cuando un tipo se mete con la esposa y luego con su suegra. Bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad. Bueno, se llama zima al hecho de tomar un hombre a una mujer y luego, además, a la madre de esta. Sí, porque ni siquiera llega a especificar que sea su suegra, porque, me explico, estos lazos civiles se consolidan con el matrimonio. Así que hay que decir, como dice ahí, y a la madre de esta. Ya, eso lo explica todo. No tiene que ser necesariamente suegra en el estado completo, sino que es presuegra o lo que sea, pues eso. Por eso la Torah es muy específica, dice mejor la madre de la mujer, para que no hayan líos de, que es que si es la suegra, que si no era, que todo, no se había casado, no importa, es la madre de la mujer y ya está. Entonces son 3 palabritas que vamos a ir, repito, memorizando. Voy a ver si puedo colorear, no, se colorea todo, no sé por qué. Debería colorearse solo la que selecciono. Pero bueno, vamos a tenerlas presentes. Tevel, Toeva y Zima. Esto es vocabulario bíblico. Y es bonito ir aprendiendo estas palabras. Entonces imagínate tú que por eso es de fuerte lo que llega a decir la escritura, que aquel que aparta su oído de una manera, repito, consciente, de una manera programática, con resistencia, que aparta su oído de las palabras de la Torá, su oración es una toeva. O sea, es un hecho comparable a la homosexualidad, imagínate tú. Claro, porque es que estás mezclando el tema de orar, por ejemplo, con un Dios, con una forma desdibujada de Dios. Es como, repito, es como cometer un acto de homosexualidad. Se llama de la misma manera, toeva. Dice, Mesiros no mishmoa Torah, gam tfilatot toeva. Vaya grado de advertencia, ¿no? Entonces, por eso, insisto, pues que esto aplica es cuando ya la persona concienzudamente, de una manera, digamos que no puede alegarse que es que hay ignorancia, porque esto tampoco es para salirlo a regar ahora, por ejemplo, contra los hermanos cristianos o los demás hermanos creyentes, que de pronto todavía no tienen el conocimiento o la conciencia de la Torah, eso es otra cosa. Y por eso es mejor a veces, como decía el apóstol Pablo, no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Ya? Vamos a compartir Torah solamente cuando la persona se muestre abierta o sea atraída por Hashem precisamente a esto. Pero nosotros ir a meternos en una congregación o con alguien que está ya haciendo parte
un grupo, venir a metérnosle así es un poco fuerte, ¿no? Porque primero tenemos que ser capaces de detectar cómo está esa persona para escuchar ciertas cosas y no edificar nosotros sobre fundamento ajeno. Lo importante, como hemos dicho en la enseñanza del Shabbat pasado, es que primeramente sea preservador del testimonio, preservador del misterio de Hashem, preservador de la salvación en Yehoshua HaMashiach, de su deidad y todo esto, y ya luego, bueno, iremos viendo lo demás. Bueno, sigamos. Entonces, como se pueden dar cuenta, Javerim, es impresionante pues que la Torah tiene unas sentencias bastante fuertes respecto de estas conductas pecaminosas, de este tipo de, bueno, de forma de proceder. Entonces, ¿qué pasa? Luego sigue mencionando el versículo 15 otro tipo de aberración, y es cuando un hombre deposite su, ¿cómo se dice?, su eyaculación en una bestia, será muerto y la bestia será degollada o simplemente será decapitada también. Y una mujer que se acerque a cualquier bestia para mancillarse con ella, también matará a la mujer y a la bestia. Ellos dos serán muertos y son responsables de su propia sangre. Y esto, repito, sigue y sigue. Pero bueno, vamos a detenernos aquí porque vamos por parte, ¿no? Entonces ya hemos revisado